Un muy cordial y caluroso saludo para todas y todos los integrantes del seminario de poesía de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. El día de hoy, con mucha alegría, nos convoca el poeta cartagenero Raúl Gómez Hatín, nacido en 1945 y falleció en el año de 1997. Es muy interesante reconocer que dentro del mismo acontecer de su vida, este hombre nace en Cartagena, pero vive de manera predominante y muy entrañable en un pueblito de Córdoba llamado Cereté. Y ese acontecimiento y ese momento será muy determinante porque es el lugar junto a Bogotá, en tanto él también vivió en esta gran ciudad, salir del calor precisamente de la costa para entregarse entonces al frío inclemente que no solamente está incrustado en el clima que posee una ciudad tan grande como Bogotá, sino también la hostilidad misma que representa el contacto con otras personas y también como la condición misma pues, de la soledad y a veces incluso la sevicia que también puede habitar allá, sin omitir también los hondos asombros y todo el sustrato que esta gran ciudad le otorgó. Sin embargo, no deja de ser también interesante para poder introducirnos entonces en 4 poemas que nos convocan en esta ocasión, que él llega a la ciudad de Bogotá a estudiar una carrera que no lo desvive, que no posee como todo el anhelo, ni es el resultado de los deseos más concretos y más profundos que él pueda poseer. Llega entonces atravesado por el tedio para encontrarse en un escenario que no le gusta y sin embargo logra hacerle unas pequeñas escapadas a ese fastidio, a esa monotonía que también empieza a corroerlo en esos encuentros a partir, por ejemplo, del ejercicio del teatro. Y es en el teatro, es en la actividad y en el encuentro artístico donde él encuentra elementos que suscitan y avivan su deseo, la contundencia y la posibilidad de permanecer de formas muy diversas en el mundo. Y será de formas muy diversas, sobre todo porque la vida de Hatim estará atravesada por muchísimos escenarios y muchísimas circunstancias que pueden parecer complejas. Con Hatim, muchos y muchas descubrimos a partir del recorrido de su lectura, de la lectura de sus poemas, que la locura también es un escenario triste, que no solamente está investida de una romantización, a veces un poco quizá ligera, sino que es un escenario que también puede hacer aflorar lo más caprichoso y quizá también como lo más vil del ser humano, y no solamente del ser humano que posee la condición del loco, sino del trato a veces inclemente que le generan las personas que le acompañan, la incomprensión rotunda a la que estará sumido. Y entonces como la escritura, como la poesía puede ser entonces algún tipo de panacea o quizá de tímido alivio para esas inquietudes profusas y aparentemente interminables que le embargan por su condición. Los fantasmas de su infancia, los mismos elementos y acontecimientos que se va encontrando en el instante presente serán sustrato vital para los poemas que hoy nos acompañan. Hablar de Hatim en realidad es un acontecimiento complejo, porque allí también está muy atravesada el fenómeno de la amistad, la forma como la vivencia. Están todos esos recuerdos de infancia que pueden ser excesivos y que no dejan de ser también bastante admirables en términos de la forma como los trata de desenmarañar la escritura y la palabra que intenta otorgarle. Un amor que a veces es erótico, a veces es zoofílico, tiene muchísimos matices y que no deja de conmover también por esa misma heterogeneidad que posee. El primer poema que nos convoca el día de hoy
se llama Lola Hatim. Y es quizá uno de los poemas más bellos desde mi subjetividad y desde la posibilidad que ustedes también podrán empezar a creer en el transcurrir mismo de esta selección y de los poemas que a ustedes les tenga a bien compartirnos también en el tránsito del seminario. Pero Lola Hatim logra concatenar varias circunstancias que son también muy concurridas en la escritura de él. Primero está la evocación de la infancia, más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, dice él. Y es muy bella la forma como empieza a mezclarlo y cómo empieza a concatenar este tipo de evocación y circunstancia, porque Hatim se plantea sobre la duda y sobre la inquietud de la existencia que poseía su madre antes de su llegada y las implicaciones que trajo para su vida y para su acontecer la llegada de este hijo, de este hombre que padecerá tanto y que amará tanto también, aunque muchas veces el amor no termine siendo estrictamente correspondido. Entonces uno de los primeros elementos es primeramente la forma como evoca a su madre, cómo era su madre. Aquella mujer de mirada somnolienta, que se arregla el pelo con una cierta pereza, que tiene 30 años de ser hermosa y fuerte, y que está atravesando uno de los procesos más inquietantes de la experiencia humana, que es el acontecimiento amoroso. Y el acontecimiento amoroso de un hombre en particular. Hatim no trata de hurgar en los amores pasados o en los amores imposibles y platónicos de su madre, sino en Joaquín Pablo, su padre. Aquel encuentro que posibilita entonces que se engendre esta vida, que se engendre este tipo de experiencia entrañable y particular. Pero sobre todo entonces también cuando se posa en esa pregunta esencial sobre lo que implicaba lo que implicaba su encuentro, la vida de su madre antes de la llegada de él, ahora empieza entonces a tejer un puente de palabras, de sensaciones y experiencias a partir de lo que implicará la llegada de este niño ahora al mundo, sobre todo porque no será una llegada que no signifique nada. Para la madre de manera indudable será una experiencia y un acontecimiento trascendental, sobre todo porque ella no sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerza, su fuerte vida, la fuerza de la mía. Y es una mezcla y es una convergencia profusamente bella, sobre todo porque acá también se empiezan a entremezclar las diversas etapas. La primera de la inexistencia de este sujeto, la segunda, la aparente aparición, que podrá ser también una forma de encuentro y una forma también de apoyo recíproco. Y hay otro siguiente elemento, que es la forma como se va vivenciando esa experiencia, una experiencia que no siempre es álgida y no siempre es eufórica, sino que también puede atravesar matices tan complejos como el de la propia tristeza y el de la propia sensación de absurdo que se va encontrando en el mismo tránsito. Eh, y entonces también no deja de ser potencialmente interesante que pareciera que acá también se entremezclan varios tipos de tiempo. Y otro tiempo que empieza a aflorar es de manera indudable el de la muerte. Y esa es una experiencia y es una forma también tangible y concreta de los tiempos, del fin también del tiempo para un sujeto particular. Y por eso Hatim se pregunta de manera constante qué será de la vida de aquella a la que ama y que ya no está. Y no se lo preguntará solamente en este poema, sino en los poemas que también vamos a transitar y a recorrer en el transcurso que nos sigue convocando en este breve espacio. Y entonces Hatim dice, más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez. Y entonces vamos pasando precisamente de la inexistencia
de él a la infancia precisamente de su madre, a la juventud de su madre, la juventud de su madre siendo él ya un sujeto presente y latente en su vida, y ahora el acercamiento inevitable de toda experiencia a la vejez. Y cuando se piensa en la vejez, entonces de manera inevitable, Hattin también piensa en la muerte, en el tiempo inalcanzable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean un solo recuerdo. Este verso. En verdad es formidable lo que Hattin logra hacer en este poema, tratar de desenmarañar su sensación a partir de, pues, del objeto mismo y de la posibilidad artística de la escritura. El siguiente poema que nos convoca es un poema que tiene un acercamiento un poco más de índole erótica y que en Hattin como que el erotismo y también la misma representación incluso de la sexualidad es muy versátil, es bastante heterogénea. A veces para algunas personas puede ser excesiva en términos también como del contexto mismo donde se crió la costa. Tiene también un tipo de acercamiento distinto con la sexualidad, incluso pues con la zoofilia. Hay varios poemas de Hattin donde hace un tipo de loa al burro, a la gallina, pero este particularmente tiene una encarnación muy antropomorfa. Y también posee sensaciones que van más allá de la representación de dos carnes que se desean y palpitan de deseo. Trasciende sobre todo porque esa obscenidad empieza a representarse en la forma como el otro desea a su sujeto amado, al sujeto que inspira su palabra y que inspira su fervor. Y entonces piensa en las palabras que pueden desatar un tipo de efecto sobre la persona a la que se desea. Y entonces piensa todas las noches en la almohada qué tipo de efecto generarían esas palabras, porque son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo. Y entonces se pregunta si lo contaría o si no lo contaría. Eh, los elementos que también le bastarían para poder enfrentarse a esa existencia que lo excede y que lo conmueve. Las formas como besaría esa boca lentamente hasta volverla roja y también las formas del acercamiento con el deseo más carnal, las formas como accedería a ese cuerpo, cómo trataría precisamente desde un ejercicio erótico y también desde la posibilidad misma de la encarnación de una excitación recíproca, qué tipo de elementos aflorarían allí. Y entonces él también relaciona precisamente el acontecer sexual o también casi el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar, dice él, toca con ese fervor que inspira lo sagrado. Y entonces es muy bella y muy contundente y muy erótica y sensual también la forma como Hattin concibe la experiencia carnal, también como una situación tan excesiva, como una situación tan álgida, que no deja de inspirar una sensación no con el mundo de lo profano y de lo constante, sino con el mundo de lo sagrado y quizá de lo eterno, en términos de que lo sagrado también es la condición que nunca muere. Y entonces también no deja de preguntarse eh, cómo ese encuentro, que también es casi un maleficio del cuerpo del otro, termina siendo un río al que se teme. Y entonces desde allí también hay casi una imposibilidad para hablarlo. Pero es un río al que se teme, es un río que teme casi al mar, a esa inmensidad, pero que siempre muere en él, que siempre va a terminar recordándolo y evocándolo a él, a ese deseo. El siguiente poema que nos convoca es El Dios que adora. Y ese es uno de los poemas también más entrañables de Hattin, donde de manera inevitable a mí, por ejemplo, me aflora y me viene al recuerdo el fragmento de Helderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona,
Y sobre todo aquí esas condiciones eran muy latentes, porque es súper importante preguntarse cuál es la condición de la deidad que está transitando acá. Y es que Él no es un Dios en todas partes, porque de todas formas la condición del Dios sería serlo en cualquier espacio-tiempo. Ni siquiera estas condiciones del espacio-tiempo aplican para los dioses, porque están en otras temporalidades y en otras espacialidades que no son las mismas de los mortales. Y sin embargo, Hati no es un Dios universal, es un Dios que adora y al que lo adoran en un espacio particular, en su pueblo y en su valle. Y no es un Dios porque todos lo adoren, sino porque Él mismo lo hace. Y es una cosa muy bella porque entonces es la condición precisamente del hombre que sueña y es Dios. Porque Él también, y por eso se une también con el fragmento de Helderlin, eh, Hattin atraviesa de manera muy constante por diversos centros psiquiátricos y manicomios en varios lugares. Y es muy, muy dolorosa esa condición también porque es como la imposibilidad de poder mantenerse en un tipo como de condición más estable, pero que esa también es como la fuente precisamente de su escritura. Y como Hattin es el hombre que empieza a adorarse, también genera de manera inevitable a veces unas condiciones precisamente de mendicidad. Y por eso también se une también al fragmento de Helderlin, porque esa también será casi la encarnación de la vida del propio Hattin. Y entonces no deja de ser una situación bastante deslumbrante. ¿Cuáles son esas condiciones que entretejen su deidad y que entretejen la posibilidad de no ser estrictamente solo un mortal? Y entonces Hattin logra posar la mirada en esas circunstancias completamente cotidianas que muchas veces tienden a ser objeto de trivialización. Y entonces la belleza y la encarnación de su deidad está inscrita, por ejemplo, en el tránsito que él hace por su pueblo y cuando alguien le regala una granadilla o una sonrisa, también porque los habitantes pueden regalarle una moneda o una camisa cuando él se las piden y porque sus ojos son bien atentos, porque vigilo el cielo con ojos de gavilán, dice él, y lo nombro con mis versos, porque soy solo. Y la condición de la soledad, aprender también a ser un Dios solo, es una condición también muy reiterada, no solo en este poema, sino en varios. Sobre todo también porque Hattin fue un hombre que siempre desdeñó de la riqueza. Cuando él estudiaba abogado no deseaba la vanagloria de aquel que posee un tipo de ardid y de a veces se vicia incluso para tramitar ciertos encuentros. Desdeñó de la riqueza y por eso también procuró hacer una existencia muy auténtica pese a las adversidades eh, que, también, que también empezó a encontrar. Y de manera simultánea no deja de existir un elemento muy, muy rayano a la propia deidad que concebimos hoy, sobre todo en el ámbito quizá cristiano o católico. Pero allí Hattin también reafirma que él ama a quien lo ama y él trata bien a quien le trata bien. No está supeditado a sentir casi un amor universal y clemente por todas las existencias, sino con las existencias que reconocen primordialmente la suya, que reconocen su existencia particular y no la reconocen con desdén. Y también porque logra formar un ambiente tan pletórico de amigos entrañables que su propia existencia hace que él sea el padrino de muchas existencias, que haya bautizado a los hijos de su compadre y también haya sido el padrino mismo de ese matrimonio. Y también porque en este tránsito empieza a reconocer que esa soledad también lo ha llevado a la pérdida y el abandono de su madre, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, dice Hattin. Y también termina en este poema
con esa contundencia y reconocimiento de la verdad inexorable de la muerte. Y dice, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte. Y el último poema termina precisamente con esa misma condición del fin de todo, y es el poema de Morir a solas. Y en este poema se hace muchísimo más latente la forma como la locura y la soledad empiezan a corroer y a instigar su vida. Y sobre todo también la forma como esos escenarios de soledad y evocación entonces harán el reconocimiento del tránsito de sus diversas experiencias, de lo que ha acontecido con otras personas, con otros compañeros particularmente. Y entonces Hattin acá evoca esos recorridos por los algodonales, por esas tierras precisamente calientes que vieron crecer su existencia, su vida, que después también lo vieron ausentarse para retornar. Y entonces bajo el sol de esos medios días, sumido entre algodonales, recuerda la crueldad de su adolescencia y permite también que esa adolescencia y esa carencia que también encontrarán en esos momentos se vayan por los arrabales de una locura brava que desgaja mi cuerpo y lo hace morir. Y por eso Hattin también es la reiteración de que la locura no solamente está investida de loa, sino que también es una condición triste que pueden transitar algunos sujetos. Y es muy bella la forma como la crepitación del algodón maduro con el que se va encontrando hace que su evocación y que su recuerdo se logre fundir en la pregunta sobre el destino de un compañero particular que se encontró en la ciudad, que no sabe, y esa es una de las potencias de Hattin, que uno puede recordar precisamente a alguien y el recuerdo no implica y no demanda reciprocidad. El recuerdo puede ser un acto estrictamente unilateral y propio. Y entonces es bellísimo que él dice, un destino previsible me separó muy pronto de ese compañero de escuela en la ciudad que no sabe de su ausencia en este mar de blancura. No puede saberlo y no tiene que saberlo porque soy yo el que evoco y el que extraña. Y esa es una de las virtudes y grandezas precisamente de esta escritura. Y entonces en todo ese tránsito y en todo ese recorrido y en toda esa amalgama de sensaciones aparentemente olvidadas y que son una lúcida y aparición dentro de esos recorridos y esos caminares, Hattin descubre y reconoce nuevamente su soledad y hace una analogía de su corazón que se encuentra abierto como el de una fruta vieja que abandona su ritmo y se deja desleír por la luz y se deja destrozar por lo blanco y llora solo. Así culmina este poema que no deja de poseer varias virtudes e inquietudes para nuestra propia condición, la forma como afrontamos la soledad, la muerte, la forma como evocamos y cómo nos pensamos en esos aconteceres y en esos encuentros. Agradecemos muchísimo la persistencia que ustedes han poseído con este espacio y esperamos que podamos seguir asombrándonos de manera muy conjunta, que el asombro nunca nos ceda y que pueda pervivir en nosotros hasta la muerte, aunque sea una muerte solitaria. Un abrazo muy amplio y generoso para todas y todas. Feliz día.